Ante todo, buenas noches. Agradezco la invitación al Centro de Estudios en Derecho Penal para poder hacer esta exposición, así como al profesor Felipe Villavicencio y a Magali, quien tan gentilmente me invitó hoy día. El tema que voy a exponer es la responsabilidad penal / administrativa de las personas jurídicas por la comisión de los delitos del delito de lavado de activos a propósito de la reciente ley que entró en vigencia el 1 de enero de este año, 30.424. No hablaré tanto sobre el delito de lavado de activos, quiero ser un poco más esquemático, hablaré sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los criterios de imputación de responsabilidad penal, haré una propia interpretación de estos criterios de imputación, así también expondré otra interpretación para que ustedes vean con cuáles están conformes y cuáles convence o cuál no, y cuáles de estas dos interpretaciones van a decir aplicar a la norma 30.424. Que obviamente luego se puede relacionar con lavado de activos porque es uno de los supuestos en los cuales surge responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. De plano, quiero mencionar que no entraré a la discusión de si la responsabilidad de las personas jurídicas debe ser penal o administrativa. Eso ya se debatió bastante en la doctrina penal con posiciones a favor de la responsabilidad penal, pero también en contra de la misma. En consecuencia, pondré tres grandes temas. El primero, los sistemas de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas. En el derecho comparado se puede apreciar que cada vez es mayor el número de legislaciones que responsabilizan a las personas jurídicas por los delitos cometidos por un determinado grupo de personas, usualmente los socios, directores, gerentes, representantes de las personas jurídicas. Por ejemplo, ¿dónde se sancionan las personas jurídicas? En España, desde el año 2010. ¿Dónde más? En Chile, desde el año 2009. ¿Dónde más? En el Perú, desde el año 2018. ¿Dónde más? En Francia, desde 1994. ¿Dónde más? En Estados Unidos, Reino Unido, en Japón, etcétera. Sea que se llame responsabilidad penal o administrativa, el elemento en común que comparte esta responsabilidad es que surge a partir de la comisión de un delito previsto ya sea en el Código Penal o en una legislación penal complementaria, como en el caso de nuestra legislación, algún delito previsto en nuestro Código Penal, delito, por ejemplo, de lavado de activos, de cohecho activo transnacional, de corrupción doméstica, básicamente los delitos de cohecho, pasivo y activo, así también del delito de financiamiento del terrorismo, en el caso de nuestra legislación. En la doctrina se han elaborado diversas tesis que intentan fundamentar la atribución de responsabilidad penal / administrativa a las personas jurídicas, que parten desde la atribución de un injusto propio de la organización a la empresa o desde la atribución a la empresa de un injusto resultado cometido por una persona natural. Con un correcto criterio, el profesor chileno Hernández Basualdo señala que hay dos grandes sistemas de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas. Sistema vicarial o de transferencia de responsabilidad, donde lo que se atribuye a la empresa es el delito cometido por la persona natural, usualmente por un criterio de conexión, es decir, que esta persona natural sea socio, representante, director, etcétera, de la persona jurídica, pero también tenemos el sistema de culpabilidad de empresa o de responsabilidad autónoma u originaria, en virtud del cual la responsabilidad surge a partir de un criterio de conexión entre el delito cometido y la propia empresa, en virtud de algún defecto de organización o defecto estructural en la misma empresa, con lo cual el delito de la persona jurídica pasaría a un segundo plano. Son estas dos grandes tesis: sistema vicarial o de transferencia de responsabilidad y sistema de culpabilidad de empresa. Partamos del primero, sistema vicarial. ¿Cuáles son los presupuestos básicos de este sistema? Presupuestos más, presupuestos menos, según el tipo de legislación. Básicamente tres. La comisión de un delito por parte de una persona natural, que ese delito sea cometido dentro del ejercicio de las funciones de esta persona natural. Y el tercer requisito, que se cometa en beneficio de la persona jurídica. Así tenemos, por ejemplo, que dentro del sistema vicarial de la par hay dos subsistemas. Por ejemplo, en el derecho del Reino Unido o en la legislación penal de Francia, tenemos que se sigue un sistema vicarial, pero la imputación a la persona jurídica se hace sobre la base de la doctrina del alter ego. ¿Qué quiere decir esto? Que solo determinadas personas pueden hacer surgir responsabilidad penal en la empresa. ¿Quiénes son estas personas? Vale la redundancia, directivos o representantes de la empresa.
En resumen, personas que conforman el cerebro de la organización, que vendrían a ser, por lo cual se señala también que estas personas, determinadas personas físicas, son el alter ego de las personas jurídicas. Por lo tanto, los comportamientos de las personas jurídicas, de las personas físicas, se imputan también a las personas jurídicas. Se señala que son el cerebro de la entidad. Solo determinado cúmulo de personas, en la más alta cúspide de la empresa. Contrario sensu, dentro del sistema vicarial hay un segundo grupo que es, por ejemplo, como sucede en la legislación de los Estados Unidos de América, donde se sigue un sistema vicarial de imputación de responsabilidad, pero la responsabilidad puede surgir por la comisión de un delito de cualquier persona que tenga una vinculación con la entidad, no necesariamente un socio de la empresa, un directivo o un representante. Por ejemplo, puede surgir la responsabilidad de la empresa a partir de un delito cometido por un asociado comercial o por un agente comercial contratado. Esta es la doctrina de la responsabilidad del superior, propia del derecho civil de los Estados Unidos. El profesor William Laufer, es un profesor norteamericano, señala que según esta doctrina de la responsabilidad del superior, las empresas vendrían a ser los representados y estas personas naturales los representantes. Por ende se entiende que las intenciones de estas personas naturales son a la par la intención de la persona jurídica, según el sistema de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un sistema vicarial. No podríamos llamarlo puro, porque cualquier persona puede hacer surgir responsabilidad en la empresa. Ahora bien, el sistema vicarial es objeto de crítica por parte de la doctrina penal. No solo por parte de la doctrina penal del derecho europeo continental, sino también por la doctrina penal anglosajona. Por ejemplo, el profesor Feijó Sánchez, profesor español, señala que este sistema es contrario al principio de culpabilidad y genera una falla, tanto por exceso como por defecto. Por exceso, ¿por qué? Porque cualquier persona podría hacer surgir responsabilidad penal en la persona jurídica. Y por defecto, ¿por qué? Porque en caso no se logre encontrar a la persona natural, pues la persona jurídica no podría responder penalmente. Y esto parte de un elemento en común, una falla en común del sistema, y es que identifica a la persona natural y a la persona jurídica y se olvida de los defectos propios de la empresa que podrían hacer surgir en ella algún tipo de responsabilidad. Profesor Laufer, nuevamente, citando una jurisprudencia de la Corte de Apelación de Estados Unidos, el caso United States versus Bank of New England, señala expresamente lo siguiente dijo la Corte: se presume que el banco posee un tipo de conocimiento que consiste en el conocimiento colectivo de sus empleados. El conocimiento agregado de los empleados constituye el conocimiento empresarial. Laufer señala que ningún tribunal en los Estados Unidos de América se ha alejado tanto de la doctrina de la responsabilidad del superior. Habla de un conocimiento colectivo del banco, un conocimiento propio de la entidad. Valor agregado al conocimiento de las personas naturales, pero ya no es una transferencia tal cual de responsabilidad penal, según la cita del profesor norteamericano. Ahora bien, tenemos otro segundo gran modelo, el modelo de la culpabilidad de empresa. Este modelo se fundamenta en factores que tienen que ver con la propia persona jurídica. Y aquí es muy interesante lo que señala el profesor Gómez Jara, Carlos Gómez Jara, quien señala que este modelo parte de la necesidad de construir un concepto de culpabilidad jurídico-penal para la persona jurídica, ya que en un derecho penal de la empresa, la culpabilidad de la persona jurídica constituye el fundamento, pero también el límite de la sanción que se le va a imponer. En relación a este modelo de culpabilidad de empresa se desprenden a su vez dos submodelos, expuestos correctamente por Feijó. En primer lugar, el modelo de culpabilidad por defecto de la organización. Culpabilidad igual defecto de la organización. Es la tesis del profesor Tiedemann. Y en segundo lugar, la tesis de Gómez Jara. Defecto de la organización igual injusto de la persona jurídica, una inadecuada cultura de cumplimiento igual culpabilidad de la persona jurídica. Es decir, en la tesis de Gómez Jara vemos injusto y culpabilidad de la persona jurídica. En la tesis de Tiedemann vemos defecto de la organización igual culpabilidad de la persona jurídica. Ahora bien, no es que estas dos tesis sean antónomas, sino que realmente son complementarias. Se podría ver como muñecas rusas o como capas de una misma cebolla. Por ejemplo, la última tesis, la de Gómez Jara, es de hecho más garantista que la primera tesis, la de defecto de la organización, Para el sistema de culpabilidad de empresa, el delito de la persona natural no es que carezca de relevancia, de hecho lo tiene,
Pero el delito de la persona natural, a diferencia del sistema vicarial, ya no es el fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino únicamente un presupuesto, el hecho de conexión. Y en el mismo sentido se ha expresado el Tribunal Supremo Español en la sentencia 154/2016, donde, entre otros, señala que no se debe confundir las conductas típicas de las personas físicas con el fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica. Tribunal Supremo Español sostiene o asume un sistema de culpabilidad de empresa, a pesar que la Fiscalía General del Estado, en una circular que emitió en el 2015 con la modificación de con la Ley Orgánica 1/2015, que modifica el artículo 31 bis del Código Penal Español, la Fiscalía General del Estado señala, de España, que la nueva regulación concibe un sistema vicarial de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, pero el Tribunal Supremo sostiene lo contrario con esta sentencia 154/2016. Ahora bien, ¿cuál es el modelo de responsabilidad penal/administrativa de las personas jurídicas que se asume en nuestra legislación a partir de la Ley 30.424? Y también hablaremos un poco del derecho comparado. Y aquí quiero avanzar un poco lento porque voy a exponer un modelo que es mi interpretación, pero la interpretación de ustedes también puede ser que nuestra legislación asume el otro modelo. He expuesto dos, vicarial y de culpabilidad de empresa. Por ejemplo, quiero hacer un símil con el derecho comparado. La legislación italiana, desde el decreto legislativo 231/2001, que introdujo la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, regula los criterios de imputación de responsabilidad administrativa a la empresa en su artículo 5, en términos similares a la legislación peruana. Se puede decir que la legislación peruana estuvo inspirada no en la legislación española, sino en la legislación italiana, toda vez que la legislación española también regula, esta vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en términos similares nuevamente a la legislación italiana, en el artículo 31 bis del Código Penal. Pero también hablaremos de la legislación chilena, donde se regula una auténtica responsabilidad penal de las personas jurídicas basada en el sistema de culpabilidad de empresa a partir de la Ley 20.393 y los criterios de imputación de la responsabilidad penal auténtica de las personas jurídicas en la legislación chilena se encuentran regulados en su artículo 3. Ahora bien, si realizamos, por ejemplo, una lectura no sistemática del artículo 3 del Código Penal peruano o del artículo 31 bis, numeral 1 del Código Penal español, el artículo 3 de la Ley 30.424, legislación peruana, artículo 31 bis, numeral 1 del Código Penal español, o artículo 5 del Decreto Legislativo 231/2001 de Italia, podríamos llegar a una conclusión, a mi criterio, equivocada, y es que dichos sistemas jurídicos regulan la responsabilidad penal/administrativa de las personas jurídicas sobre la base de un criterio de imputación del sistema vicarial, el sistema de imputación por atribución, que se atribuye a la persona jurídica el delito de la persona física, o si se quiere ver la culpabilidad de la persona física. No sé si podríamos abrir el documento de Tembié. Quisiera mostrarles ahora qué es lo que en concreto regula nuestra legislación en el artículo 3 de la Ley 30.424. Regula 3 supuestos de imputación, que ahora los veremos. Artículo 3, por favor. Por ejemplo, el literal A. Bueno, desde el principio, las personas jurídicas son responsables administrativamente por los delitos señalados en el artículo 1, dentro del cual se encuentra el delito de lavado de activos, actos de conversión y transferencia, ocultamiento, tenencia o transporte o traslado de dinero o documentos emitidos al portador. Serán penalmente administrativos responsables por los delitos señalados en el artículo 1 cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto. Pareciera que hablamos del sistema vicarial, donde se sigue prestando atención en la persona natural por A. Sus socios, directores, administradores de hecho, de derechos, representantes legales o apoderados de las personas jurídicas, de sus filiales o subsidiarias. Una primera interpretación de este literal, del literal A del artículo 3, nos podría llevar a la conclusión, a mi criterio equivocada, que nuestro sistema jurídico recoge el sistema vicarial puro de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, propio de la doctrina del alter ego, que se expuso al inicio, que se sigue, por ejemplo, en Francia o en el Reino Unido. Literal B, ahora. La persona natural que, estando sometida a la autoridad y control de las personas mencionadas en el literal anterior, haya cometido el delito bajo sus órdenes o autorización. Nuevamente,
Una lectura equivocada, a mi criterio, podría darnos a entender que este literal B, el artículo 3, regula nuevamente el sistema vicarial, la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, pero esta vez sobre la base de la doctrina de responsabilidad del superior, propia del derecho de los Estados Unidos de América. Pero aquí quisiera hacer un paréntesis. Se hace mención a una persona natural, pero no se menciona antes de la modificación, porque esta ley fue modificada, este artículo en concreto por el Decreto Legislativo 1352, no se menciona cuál es el criterio de vinculación entre la persona natural y la persona jurídica, únicamente se señala un criterio de vinculación entre dos personas naturales, los que están en la cúspide o representan a la empresa sin estar en la cúspide y una persona natural estando bajo sus órdenes. El literal 3, por favor. El literal C, la persona natural señalada en el literal precedente cuando la comisión del delito haya sido posible porque las personas mencionadas en el literal A ha incumplido sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad encomendada en atención a la situación concreta de cada caso. Nuevamente, una lectura de este numeral nos podría dar a entender que estamos frente a un sistema de imputación vicarial. Y acá podemos hacer un par de paréntesis. Por ejemplo, no surgirá responsabilidad penal en las personas administrativas, en las personas jurídicas, si los que estando en el mando superior han ejercido el debido control sobre las personas subordinadas. Tendrán un deber de garante. Defecto de este numeral. No se señala quién podría ser la persona subordinada porque se remite al literal presente. No hay un criterio de conexión entre la persona natural y la persona jurídica. Ergo, no se podría saber quién es la persona superior dentro de la empresa que tenía la concreta posición de garante sobre el subordinado. Por ejemplo, una deficiencia. Ahora bien, ¿qué debe entenderse por debido control sobre el subordinado? Profesor español Silva Sánchez señala algo interesante. Por debido control debe establecerse el mecanismo de obtención de información de la persona de arriba respecto al subordinado o también los mecanismos de corrección de la conducta del subordinado de parte de la persona de arriba. Pero nuevamente, como se remite al literal B y no hay un criterio de conexión concreto entre el subordinado y la persona jurídica, sino entre el subordinado y su superior, sin mencionarse quién podría ser el subordinado, por ejemplo, un agente comercial o cualquier persona que brinda un servicio para personas jurídicas, sería un ejemplo, que se detallaba en la norma anterior, antes de la modificación del 352. Nuevamente, como no se señala quién podría ser el subordinado, vemos una deficiencia, pues no sabemos a quién podríamos aplicar esos mecanismos de debida vigilancia, sobre todo de corrección del comportamiento desviado, si se quiere ver así. Sin embargo, señores, a partir de una lectura, a mi criterio, en clave garantista y de reafirmación del principio de culpabilidad, podríamos llegar a interpretar este artículo de la siguiente manera. Nuestra legislación recoge un criterio de imputación de responsabilidad administrativa, y se quiere llamar, o penal a las personas jurídicas, sobre la base del sistema de culpabilidad de empresa. ¿Y por qué? ¿Qué lectura le doy? Ya ustedes luego podrán decirme si les convence o les convence el sistema vicarial. Le puedo dar la siguiente lectura. Partiendo de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo Español, la sentencia 514/2015, del 2 de septiembre de 2015, ponente del excelentísimo magistrado don Manuel Marchena. En España suelen llamarse los magistrados excelentísimos. Se estableció que, en dicha sentencia, voy a leer la textual, parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal, dentro de los cuales se encuentra el principio de culpabilidad. Esto nos lleva a la siguiente conclusión o a la siguiente afirmación. Cualquier condena impuesta a una persona jurídica debe estar fundamentada en la culpabilidad de la persona jurídica. Contrario sensu, no puede haber condena a una persona jurídica si no se ha demostrado previamente su culpabilidad. ¿Y por qué? Porque en nuestra legislación la sanción a las personas jurídicas se imponen en sede penal, por un juez penal, dentro de un proceso penal, y a la persona jurídica le asisten todas las garantías, según el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, si se le quiere llamar, todas las garantías que le asisten al acusado. De nuevo, a partir de una lectura en clave garantista y de reafirmación del principio de culpabilidad, podríamos afirmar entonces, por ejemplo, que los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 231/2001 Italia, o el artículo 31 bis, numerales 1 y 2 del Código Penal Español, o el artículo 3 de la Ley 30.424,
recogen un verdadero sistema de responsabilidad de las personas jurídicas fundamentado en el principio de culpabilidad, un sistema de culpabilidad de empresa. Es la lectura que al menos en clave garantista yo quisiera darle a este artículo. ¿Y ahora por qué? Porque quisiera interpretar el artículo 3 de esta ley, la ley 30.424, con el artículo 17 de esta misma ley que regula los compliance programs. Y ahora voy a entrar a lo siguiente. Reitero nuevamente antes de entrar al tema de compliance, no es que el delito de la persona natural carezca de sentido, de hecho lo tiene, pero es un presupuesto. Los delitos de la persona natural es un presupuesto para posteriormente atribuirle a la persona jurídica su propio delito, lo que en la doctrina y jurisprudencia española se conoce como delito corporativo. Delito corporativo, ¿quién acuña este concepto? Nuevamente regresa el profesor Feijó Sánchez. El profesor Feijó Sánchez acuña el concepto de delito corporativo, donde señala que existen razones organizativo-estructurales que junto a la infracción individual explican el hecho delictivo de la persona jurídica. A la pregunta de ¿qué tipo de efecto estructural es el que genera responsabilidad? Habría que responder que se trata de condiciones estructurales que permiten asegurar el cumplimiento de la legalidad por parte de la organización. En concreto, a lo que no se puede llegar es a una situación insostenible con el cumplimiento de la legalidad. En resumen, compliance. En resumen, compliance. Todo se resume a compliance. El delito corporativo también está asumido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español en una sentencia dictada el 16 de marzo del año 2016, pero en este momento no recuerdo los números exactos de la sentencia. Habiendo hablado de esto, expuesto los dos grandes sistemas de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, /administrativas, si se quiere ver así, y dando una interpretación prima facie del artículo 3 de la ley 30.424, esto nos remite netamente al ámbito del compliance, por lo cual quisiera ahora entrar a hablar de cuál es la ubicación del compliance en la determinación de responsabilidad penal /administrativa de las personas jurídicas. En el sistema vicarial, o de transferencia de responsabilidad por atribución, no es que los compliance programs carezcan de sentido. De hecho lo tienen y su función es evitar que la persona jurídica se cometan delitos en el seno de la empresa. Esa es la función del compliance program. Lo que sucede es que una vez que el delito aparece, el compliance carece de sentido para la defensa de la entidad. Cita de Adán Nieto. Asimismo, Adán Nieto agrega, en el sistema de culpabilidad de empresa se puede ver un verdadero sentido a los compliance, ya que el compliance va a determinar el sí y el cuándo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ello nos puede llevar a la siguiente afirmación. Ustedes pueden darme la contra, si tienen otra posición u otra opinión. Según el valor que una legislación se otorgue al compliance, podemos hablar que en dicha legislación se reconoce un sistema de culpabilidad de empresa o un sistema vicarial. En resumen, si el compliance sirve únicamente de un atenuante de responsabilidad, como en el derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, hablamos de un sistema vicarial. Si el compliance sirve para eximir de responsabilidad a las personas jurídicas, sea penal o administrativa, podemos hablar que en dicho sistema se asume un sistema de culpabilidad de empresa. No está de más señalar que este compliance debe ser adecuado para el delito cometido, de poder prevenir el delito cometido, de tener en atención el objeto social de la empresa, etc. Entonces, el compliance, desde nuestro punto de vista, se encuentra ubicado dentro de lo que es la culpabilidad de la persona jurídica, la culpabilidad de la empresa, que luego da lugar a la responsabilidad penal o administrativa de la misma. Ahora, nuestra posición también se encuentra apoyada en doctrina especializada en la materia, quienes comparten una posición como la sostenida, por ejemplo, el profesor Gómez Tomillo, el profesor Gómez Jara y los profesores italianos Sergio Seminara y Luigi Fofani. Ahora bien, poco para concluir. ¿Cuáles son en concreto, en consecuencia, las funciones que tiene el compliance penal? Creo que ustedes tuvieron una sesión anterior con el profesor Fernando Pérez, y él les habló del criminal compliance. Pues también les habrá dicho el profesor Núñez Pérez, que el compliance
no es un concepto penal, ni siquiera es un concepto jurídico, es una herramienta de gestión empresarial. Pero vamos a hablar de las funciones del compliance penal. Género, compliance; especie, compliance penal. En una reciente publicación del año 2017, el profesor García Cavero identifica dos funciones del compliance penal. La primera función, como ya todos la saben, es la de prevención del delito. Prevención de delitos que pueden ocurrir en el marco de la empresa, dentro del ejercicio de su actividad social. Pero una segunda función, un agregado interesante del profesor García Cavero, es que el compliance también tiene una función de confirmación de la norma jurídico-penal. Por cuanto una vez detectado el delito, a la persona jurídica le corresponde implementar los mecanismos de reacción adecuados para sancionar internamente dicho delito, para denunciar a la persona natural frente a la autoridad o para colaborar con la investigación. Y nosotros podemos agregar una tercera función al compliance penal, función derivada del compliance en general, es una herramienta de gestión empresarial. El compliance en general sirve o ayuda o tiene como función la de coadyuvar y luego garantizar una cultura de cumplimiento, una cultura de fidelidad dentro de la persona jurídica, pues parte de un presupuesto básico, el criterio top at the top. Los directivos de las personas jurídicas deben estar involucrados en el compliance. El compliance no es un documento, un papel como este, un paper, no es un software. El compliance es un conjunto, si se quiere ver, de documentos, de procedimientos, de softwares, de mecanismos, de prevención, de reacción, pero también donde se plasman los valores éticos que persigue la entidad. El compliance parte de allí, de una herramienta de gestión empresarial. Luego se puede ver el compliance penal. Por ende, concluimos que la tercera función del compliance penal es que sirve para coadyuvar en el fomento de una cultura de cumplimiento de la legalidad, pero en el ámbito penal, lo que una vez más nos relaciona al concepto de culpabilidad de la persona jurídica. Y esta sería mi exposición. Si hay dudas o cuestionamientos, bienvenidos.